¿Alguna vez te has encontrado en una situación difícil donde tus emociones amenazan con tomar el control? Hoy vamos a descubrir por qué las personas más inteligentes logran mantenerse calmadas, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Porque, en realidad, hay momentos en los que mostrar emociones puede ser tu peor enemigo. ¿Quieres saber cómo manejar esas situaciones con maestría y sin perder la compostura? Quédate, porque hoy vamos a hablar de los secretos para actuar como un verdadero estratega, sin dejarte dominar por lo que sientes. Antes de comenzar, quiero que tomes un momento para hacer un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios la frase: hoy decido ser mi mejor versión, soy estoico. Este es tu primer paso hacia el cambio, hacia una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más equilibrada y más serena. Vamos a comenzar este viaje juntos. Número 1. En entornos de alta presión o crisis. En los momentos de crisis, el estoicismo nos recuerda que lo único que realmente controlamos es nuestra mente y nuestras acciones. La presión externa es incontrolable, pero la manera en que respondemos ante ella define el resultado. Mantener la calma no es un signo de indiferencia, sino de dominio propio. Cuando el caos amenaza con desbordarnos, la primera reacción debe ser la serenidad, no el pánico. Ceder ante la ansiedad solo debilita la capacidad de tomar decisiones racionales. Es en estos momentos donde la verdadera fortaleza se demuestra no en la ausencia de problemas, sino en la forma en que los enfrentamos. La regulación emocional es esencial cuando todo parece ir en contra. No significa reprimir lo que sentimos, sino canalizar nuestras emociones de manera constructiva. El miedo y la desesperación nublan el juicio. La ira nos lleva a decir o hacer cosas de las que después podemos arrepentirnos. Un estoico no se deja arrastrar por impulsos descontrolados, sino que responde con calma y estrategia. En una crisis, el que mantiene la cabeza fría es quien lidera, mientras que aquellos que sucumben a la desesperación se convierten en parte del problema. Controlarse a uno mismo es la clave para controlar la situación. Una técnica fundamental para mantener la compostura en estos momentos es la respiración consciente. Respirar profundamente antes de hablar o actuar permite frenar el impulso reactivo y recuperar la claridad mental. La pausa es un recurso valioso, ya que nos da tiempo para evaluar la situación sin dejarnos llevar por la emoción del momento. Un problema que parece enorme cuando estamos agitados puede volverse manejable si nos damos unos segundos para analizarlo con lógica. El autocontrol se construye en estos pequeños instantes de reflexión antes de reaccionar. Otro principio esencial es evaluar la situación con objetividad. En lugar de responder con pánico o frustración, preguntarnos: ¿qué está realmente bajo mi control en este momento? Nos permite enfocarnos en soluciones en lugar de quedarnos atrapados en la angustia. La mayoría de las crisis contienen factores incontrolables, pero también elementos que podemos manejar. El estoico identifica estos últimos y actúa sobre ellos, sin perder energía en quejarse o lamentarse por lo que escapa a su poder. La acción racional siempre es superior a la reacción impulsiva. La práctica de la autoconsciencia nos ayuda a identificar cuándo una emoción es contraproducente. Si el estrés nos está paralizando, debemos reconocerlo y redirigir nuestra atención a lo que podemos hacer. Si la ira nos está dominando, debemos preguntarnos si nuestro enojo resolverá algo o solo complicará la situación. Los estoicos entrenaban su mente precisamente para estos momentos, visualizando adversidades y preparándose mentalmente para reaccionar con virtud en lugar de con desesperación. Este entrenamiento nos fortalece y nos permite enfrentar cualquier presión con estabilidad. Las situaciones de alta presión se presentan en diversas formas.
En una emergencia, entrar en pánico solo agrava el problema. Un líder debe mantener la calma para tomar decisiones estratégicas y coordinar esfuerzos de manera eficiente. En el ámbito empresarial, las negociaciones tensas pueden quebrarse si una de las partes reacciona con agresividad o impaciencia. Controlar las emociones en estos contextos es fundamental para lograr acuerdos beneficiosos. En el entorno académico o laboral, la presión de cumplir con plazos o exámenes puede bloquear nuestra capacidad de concentración si nos dejamos llevar por la ansiedad. Aquí, la clave es enfocarnos en la tarea presente, sin distraernos con el miedo al resultado. El estoicismo no nos dice que ignoremos la dificultad, sino que la enfrentemos con temple. Los desafíos no son una excusa para perder el control, sino una oportunidad para demostrar fortaleza interna. La verdadera libertad no radica en evitar problemas, sino en no ser esclavo de nuestras emociones cuando surgen. La crisis no define a la persona, pero su reacción ante ella sí. Quien aprende a mantener la calma en los momentos difíciles se convierte en alguien confiable, sabio y resiliente. El dominio propio es la herramienta más poderosa en cualquier adversidad. Número 2. En el trabajo o en entornos profesionales. El entorno profesional es un campo de pruebas para la disciplina emocional. En el trabajo no basta con ser competente, también es crucial proyectar estabilidad y control. Mostrar emociones intensas en situaciones de tensión puede debilitar la imagen profesional y generar desconfianza. Un estallido de ira, una reacción impulsiva o una respuesta emocional desmedida pueden cerrar puertas y afectar las relaciones con colegas y superiores. La forma en que manejamos nuestras emociones determina cómo nos perciben los demás y, en consecuencia, nuestro crecimiento dentro de la organización. Quien logra mantenerse ecuánime en momentos de presión se convierte en alguien confiable, un líder natural que inspira respeto. La regulación emocional en el trabajo es una herramienta estratégica. No significa reprimir lo que sentimos, sino canalizarlo de manera efectiva. Las empresas valoran a quienes pueden mantener la compostura ante desafíos y conflictos. Un profesional que pierde el control con facilidad proyecta inestabilidad, mientras que alguien que responde con calma y raciocinio se posiciona como alguien digno de confianza. Los estoicos entendían esto a la perfección. Lo que sentimos es nuestro asunto, pero la forma en que lo expresamos impacta el mundo exterior. Un momento de descuido puede costar años de reputación. La clave es recordar que las emociones son pasajeras, pero las consecuencias de expresarlas sin filtro pueden ser duraderas. Identificar los detonantes emocionales en el trabajo es el primer paso para desarrollar el autocontrol. Las frustraciones con compañeros, las correcciones de los jefes o la presión de los plazos son situaciones inevitables. Si no se manejan con inteligencia, pueden convertirse en fuentes constantes de estrés y conflictos innecesarios. La mente debe entrenarse para no reaccionar de manera automática. Cada vez que surge una emoción intensa, es fundamental detenerse antes de actuar. Unos segundos de pausa pueden evitar una respuesta que luego lamentaremos. La respiración profunda es una técnica sencilla pero poderosa. Al inhalar y exhalar lentamente, el sistema nervioso se estabiliza, lo que reduce la posibilidad de actuar de forma impulsiva. Las pausas estratégicas son otra herramienta útil. En momentos de tensión, cambiar de entorno por unos minutos ayuda a despejar la mente y recuperar la perspectiva. Caminar, salir al aire libre o simplemente alejarse del estímulo que generó la emoción permite enfriar la reacción. Un mensaje de correo escrito con rabia, una respuesta en una reunión dada en un momento de frustración o una decisión tomada en medio del enojo rara vez terminan bien. En estos casos, aplicar la estrategia del enfriamiento emocional es crucial. Postergar la respuesta hasta que la emoción haya disminuido.
Dejar que pase el momento permite responder con lógica en lugar de con ira. Las situaciones de conflicto en el trabajo son inevitables, pero la forma en que las enfrentamos define nuestra madurez profesional. Si un compañero hace un comentario molesto, la reacción inmediata podría ser responder con sarcasmo o enojo, pero esto solo alimenta el conflicto. En cambio, el estoico elige la indiferencia estratégica, no permitir que las provocaciones externas alteren su paz interior. Si un jefe da una crítica, es fácil interpretarla como un ataque personal, pero esto solo genera resentimiento y defensividad. En lugar de eso, tomarlo como una oportunidad de mejora permite crecer sin perder el control. Cuando una reunión genera frustración y la primera reacción es querer abandonar el proyecto, el estoico recuerda que la perseverancia es más valiosa que la comodidad. La profesionalidad no solo se demuestra con habilidades técnicas, sino con la capacidad de manejar la presión sin desmoronarse. La estabilidad emocional es un diferenciador en cualquier industria. En un mundo donde muchos se dejan arrastrar por sus emociones, destacar como alguien sereno y centrado es una ventaja competitiva. Mantener el control en momentos difíciles no solo protege la imagen profesional, sino que también fortalece la autoconfianza. Dominar la expresión emocional en el trabajo no significa ser frío o distante, sino elegir conscientemente cuándo y cómo expresar lo que se siente. Al final, el verdadero poder no está en evitar las emociones, sino en no ser esclavo de ellas. Número 3. Frente a provocaciones o críticas. Cuando alguien te provoca o te critica, lo peor que puedes hacer es reaccionar impulsivamente. Responder con enojo o frustración significa que has cedido el control de tu estado emocional a otra persona. En ese momento, dejas que las palabras o acciones de otro dicten tu comportamiento, lo que te convierte en un prisionero de las emociones. Un estoico entiende que el verdadero poder radica en la indiferencia estratégica. Si lo que se dice no es cierto, no merece respuesta. Si lo es, entonces se convierte en una oportunidad de mejora, pero en ningún caso es una razón para perder la calma. Cuando reaccionas emocionalmente ante una provocación, le estás dando a la otra persona exactamente lo que busca, una señal de que tiene poder sobre ti. Un insulto, una crítica malintencionada o un comentario hiriente solo tienen efecto si tú lo permites. La rabia o la indignación son respuestas automáticas, pero no inevitables. Puedes elegir no involucrarte en el juego de quien busca afectarte. No responder con emoción no significa debilidad, sino dominio propio. La gente espera que te alteres, que muestres incomodidad o que entres en una discusión. Cuando no lo haces, desarmas completamente su intento de provocación. La mejor respuesta ante una crítica injusta o una provocación es la calma absoluta. No necesitas justificarte, no necesitas demostrar nada a nadie. Un estoico sabe que su dignidad no depende de la opinión de los demás, sino de su propio carácter. Alguien puede decir lo que quiera sobre ti, pero solo tú decides si esas palabras tendrán impacto. En lugar de reaccionar, observa. En lugar de responder con ira, pregúntate si vale la pena gastar tu energía en ello. La mayoría de las veces, el silencio y la indiferencia son respuestas mucho más poderosas que una confrontación. La provocación solo tiene poder sobre quien se deja arrastrar por ella. Imagínate a alguien que te insulta con furia y tú simplemente lo miras con serenidad, sin inmutarte. Esa persona, esperando una reacción, verá cómo su ataque se disuelve en el vacío. En cambio, si te enojas, has caído en su trampa. Mantener la compostura es un signo de fortaleza interna. No necesitas demostrar nada a nadie. La verdadera fuerza está en la capacidad de mantener el control, sin importar la presión externa. Una mente fuerte no se deja sacudir por palabras insignificantes. Si la crítica es válida, tómatela como una herramienta de crecimiento. En lugar de responder defensivamente,
Pregúntate si hay algo de verdad en lo que se dice. Quien es sabio aprovecha cualquier oportunidad para mejorar. Si la crítica es injusta o malintencionada, simplemente ignórala. No tienes que corregir cada malentendido ni entrar en cada discusión. La opinión de los demás no cambia lo que realmente eres. No hay mayor prueba de fortaleza que permanecer imperturbable ante el juicio ajeno. El control emocional no es solo una ventaja estratégica, sino una necesidad para vivir con tranquilidad. No puedes permitir que cualquiera que cruce tu camino tenga el poder de arruinar tu día. Si cada provocación logra alterarte, estarás constantemente a merced de los demás. Ser estoico significa elegir qué merece tu atención y qué no. La mayoría de los ataques verbales no merecen respuesta. Aceptar esto te libera de un sinfín de conflictos innecesarios y te da una ventaja sobre quienes viven reaccionando ante todo. Cuando enfrentes una provocación, recuerda que no se trata de ganar una discusión, sino de mantener el control sobre ti mismo. Si una persona busca alterarte y no lo logra, quien pierde es ella, no tú. Mantener la serenidad en estos momentos no es solo una prueba de carácter, sino un mensaje claro. Nadie más que tú tiene poder sobre tu estado emocional. Esto es lo que realmente significa ser invulnerable. Número 4. Frente a personas manipuladoras. Las personas manipuladoras se alimentan de la vulnerabilidad emocional de los demás. No buscan la verdad ni el entendimiento, sino obtener control sobre tus reacciones para llevarte a donde quieren. Cada muestra de frustración, enojo o ansiedad es una herramienta que pueden usar en tu contra. Si te ven inseguro, explotarán esa inseguridad. Si te ven reactivo, provocarán una respuesta que los beneficie. Por eso, la primera regla al tratar con manipuladores es no darles lo que buscan. La emoción es su arma. El control emocional es tu escudo. Cuando alguien intenta manipularte, lo hace porque necesita una reacción de tu parte. Buscan que te sientas culpable, que dudes de tus decisiones, que pienses que estás equivocado incluso cuando no lo estás. Juegan con la confusión y la distorsión de la realidad. Pero el estoico no se deja arrastrar por este juego. Mantiene su postura firme, responde con calma y se niega a participar en una dinámica donde las reglas favorecen a quien manipula. Si un manipulador no obtiene lo que busca, se desarma. Sin acceso a tus emociones, pierde su poder. La clave para neutralizar a estas personas es la indiferencia estratégica. No significa ignorarlas por completo, sino interactuar con ellas de manera medida sin revelar demasiado sobre lo que piensas o sientes. Responder con neutralidad los deja sin información con la cual jugar. Si esperan que reacciones con ira y en su lugar respondes con calma, su táctica fracasa. Si buscan confundirte y mantienes tu claridad, no pueden controlarte. Cada vez que una persona manipuladora intenta alterar tu estado emocional y no lo logra, pierde influencia sobre ti. No caigas en la trampa de justificarte ante alguien que solo busca manipular. Muchas veces, su estrategia es hacer que te sientas obligado a explicar cada una de tus decisiones, para luego usar esas explicaciones en tu contra. Un estoico no se desgasta en discusiones que no llevan a nada. No necesita la aprobación de quien busca manipularlo. En lugar de defenderse o enredarse en debates sin sentido, simplemente mantiene su posición. Quien es firme en sus convicciones no tiene que convencer a nadie más. El manipulador también usa la culpa como arma. Intentará hacerte sentir responsable por su malestar, por su enojo, por sus problemas. Te hará pensar que si no cedes, eres egoísta o insensible. Pero un estoico sabe que cada quien es responsable de sus propias emociones. No puedes controlar cómo se sienten los demás, solo cómo respondes ante ellos. Si alguien se ofende porque no lograste cumplir con sus expectativas manipuladoras, es su problema, no el tuyo. Ceder ante la manipulación solo fortalece el ciclo de control. Una de las estrategias más efectivas contra estas personas es la brevedad en las respuestas. No alimentes la conversación con explicaciones innecesarias ni te enredes en su juego.
Sé directo, mantén un tono sereno y evita dar detalles que puedan ser utilizados en tu contra. Si un manipulador ve que no consigue extraer información útil de ti, perderá interés. La opacidad emocional es un muro que los frustra. No pueden atacar lo que no pueden ver. La paciencia es otra herramienta poderosa. Los manipuladores se desesperan cuando no obtienen la reacción que esperan. Quieren que actúes de inmediato, que tomes decisiones apresuradas, que entres en su juego sin pensarlo. Pero cuando te tomas tu tiempo, cuando no respondes con rapidez ni te dejas llevar por la urgencia artificial que imponen, rompes su ritmo. Hacer pausas, analizar con cuidado y no ceder a la presión les quita ventaja. Ellos buscan apurar el conflicto, pero un estoico decide cuándo y cómo responder. Al final, lo más importante es recordar que la manipulación solo funciona cuando permites que alguien más controle tus emociones. Si mantienes tu mente firme, si no te dejas afectar por sus tácticas, su poder se desvanece. Un manipulador no puede hacer nada contra alguien que se conoce a sí mismo, que es dueño de sus pensamientos y que no necesita la validación ajena. La mejor defensa contra la manipulación es la autonomía emocional, la capacidad de mantener la calma sin importar lo que los demás intenten. Número 5. Cuando necesitas tomar decisiones importantes. Cuando te enfrentas a decisiones importantes, la emoción es tu mayor enemigo. El estoicismo nos enseña que actuar guiados por impulsos momentáneos nos lleva a consecuencias que luego lamentamos. Un deseo intenso, una ira descontrolada o incluso la euforia pueden nublar el juicio, haciéndonos tomar caminos que, vistos con calma, no habríamos elegido. No se trata de negar las emociones, sino de entender que no son consejeras confiables cuando se trata de definir el rumbo de nuestra vida. La razón, el análisis y la deliberación fría son las herramientas que el sabio utiliza para no caer en trampas emocionales. Si permites que la impulsividad gobierne tus acciones, estarás cediendo el control de tu vida a un estado pasajero. Lo que hoy parece urgente, mañana puede ser irrelevante. Lo que ahora duele, con el tiempo pierde su impacto. Pero las decisiones que tomes bajo esa presión pueden ser permanentes y difíciles de revertir. Por eso, el estoico no reacciona de inmediato. Se da el espacio para observar la situación desde un punto de vista más amplio. ¿Qué pensarías de esto dentro de un mes, un año o incluso una década? La distancia temporal es un gran aliado contra la trampa de la emoción. Una forma efectiva de manejar esto es evaluar los pros y los contras con frialdad. Imagina que la decisión no es tuya, sino de alguien más. ¿Qué consejo le darías? Al distanciarte de la emoción, puedes ver con más claridad qué opción tiene más sentido. No se trata de lo que sientes en este momento, sino de lo que realmente beneficiará tu vida a largo plazo. Marco Aurelio decía que debemos preguntarnos, ¿es esto esencial? ¿Es esto correcto? Si la respuesta no es clara, entonces es mejor esperar. Retrasar una decisión cuando estás emocionalmente alterado es un signo de inteligencia, no de debilidad. La sociedad aplaude la rapidez, la acción inmediata, pero el estoico entiende que la prisa es enemiga de la sabiduría. Si sientes ira, enfado o ansiedad, dale tiempo a tu mente para calmarse antes de actuar. Puedes escribir tus pensamientos, salir a caminar o simplemente respirar profundamente. No dejes que una emoción pasajera tenga el poder de definir tu destino. El autodominio es clave en la filosofía estoica. No significa reprimir lo que sientes, sino comprenderlo y no dejar que gobierne tus actos. Un estoico observa sus emociones como un espectador, sin dejarse arrastrar por ellas. Cuando enfrentas una situación difícil, pregúntate, ¿qué haría alguien que tiene completo control de sí mismo? La respuesta suele ser actuar con prudencia, con lógica, con serenidad. La emoción grita, pero la razón susurra. Es cuestión de aprender a escuchar lo correcto. También es fundamental separar lo que puedes controlar de lo que no.
Muchas veces nos angustiamos por cosas que escapan de nuestro dominio y tomamos decisiones desesperadas tratando de cambiar lo inevitable. Epicteto nos recuerda que lo único que controlamos es nuestra respuesta a los eventos, no los eventos en sí mismos. Si una decisión no depende totalmente de ti, entonces no permitas que te consuma. Enfócate en lo que sí puedes hacer y suelta el resto. Las decisiones importantes requieren claridad mental y paciencia. No te presiones a decidir en medio de una tormenta emocional. Tómate el tiempo necesario, observa con desapego, evalúa con lógica y pregúntate si esta elección es digna de la persona en la que quieres convertirte. La vida está llena de momentos que ponen a prueba nuestra capacidad de elegir sabiamente. Si te entrenas en la autodisciplina y el dominio de tus emociones, cada decisión será un reflejo de tu carácter, no de un impulso pasajero. Recuerda que las emociones son nubes pasajeras en el cielo de tu mente. No puedes evitar que aparezcan, pero sí puedes elegir si dejas que te tapen la visión. Cuando enfrentes una decisión clave, no actúes en el calor del momento. Sé como el mar en calma, que refleja la verdad sin distorsiones. Es en la tranquilidad donde se encuentran las mejores respuestas. Número 6. Cuando estás educando a otros. Educar a otros no es simplemente transmitir información, es demostrar con acciones la solidez de tu carácter. Si buscas ser un guía, un mentor o un líder, no puedes permitir que las emociones descontroladas te definan. La autoridad real proviene del autocontrol, de la capacidad de mantener la calma, incluso en los momentos más desafiantes. Un padre que pierde la paciencia frente a sus hijos, un maestro que grita a sus alumnos o un líder que se deja llevar por la frustración, está enviando el mensaje equivocado. Que el caos interno es aceptable. Un estoico sabe que la mejor enseñanza es el ejemplo. Las personas buscan en sus referentes estabilidad, no fragilidad. Si eres un líder y permites que la ira, la impaciencia o la desesperación dominen tus respuestas, perderás la confianza de aquellos que te siguen. No significa que debas ser frío o indiferente, sino que debes actuar desde la razón y no desde el impulso. Un mentor que reacciona con serenidad, incluso ante la adversidad, inspira respeto. No es un simple control superficial de las emociones, es una transformación profunda en la forma de afrontar la realidad. Cuando educas a otros, cada gesto, cada palabra y cada acción es una lección. La verdadera enseñanza no ocurre en el discurso, sino en la manera en que enfrentas los problemas. Un maestro que enfrenta con paciencia los errores de sus alumnos, un padre que no se deja llevar por la frustración cuando sus hijos fallan, o un líder que no se altera ante la incompetencia de su equipo, está modelando lo que realmente significa la fortaleza. La estabilidad emocional es contagiosa, al igual que la inestabilidad. Si pierdes el control, los demás sentirán que pueden hacer lo mismo. El estoico entiende que la educación es un acto de servicio y que el mejor servicio que puedes ofrecer es el dominio de ti mismo. No puedes pedir disciplina si tú mismo no la practicas. No puedes exigir paciencia si reaccionas con impaciencia. No puedes inspirar resiliencia si te derrumbas ante la primera dificultad. Cuando educas, el mayor peso no está en lo que dices, sino en cómo vives. La coherencia es la base de la autoridad. En la crianza de los hijos, los padres que practican el estoicismo saben que no se trata de evitar emociones, sino de manejarlas con inteligencia. Los niños aprenden observando. Si ven que sus padres enfrentan los problemas con calma, sin quejas ni dramatismo, internalizan esa actitud. La resiliencia no se enseña con palabras, sino con hechos. Un padre que grita cuando está frustrado está enseñando que la frustración justifica la pérdida de control. En cambio, un padre que responde con serenidad les muestra que siempre hay una elección. En el mundo laboral, entrenar empleados no solo significa enseñar habilidades técnicas, sino también formar hábitos de carácter.
Un jefe que se irrita con facilidad genera un ambiente de tensión y miedo. Un líder estoico, en cambio, fomenta la estabilidad, manteniendo la compostura en todo momento. La paciencia es clave cuando se trata de corregir errores, porque la verdadera transformación toma tiempo. La impaciencia solo lleva a la frustración, y la frustración al desgaste. La enseñanza efectiva se basa en la constancia y la firmeza, no en la reacción impulsiva. En la educación formal, los alumnos buscan modelos a seguir, no discursos vacíos. Un profesor que mantiene su calma, incluso cuando sus estudiantes fallan o desafían su autoridad, está enseñando una lección más importante que cualquier contenido académico. Está mostrando que la verdadera fortaleza radica en la templanza. La sabiduría no es solo conocimiento, es la aplicación práctica de la razón en cada situación de la vida. Educar no es solo informar, es transformar. Y la transformación solo ocurre cuando el guía es firme, constante y disciplinado. No se trata de suprimir las emociones, sino de gobernarlas. La debilidad no está en sentir, sino en reaccionar sin control. Si quieres ser un mentor respetado, un líder admirado o un padre inspirador, la clave no está en lo que exiges de los demás, sino en lo que exiges de ti mismo. La enseñanza más poderosa es la que se da sin palabras, solo con el ejemplo. Número 7. Cuando el estrés se acumula en tu vida. El estrés es una fuerza silenciosa que, si no se maneja con sabiduría, puede consumir tu energía, nublar tu juicio y hacerte reaccionar de formas que luego lamentarás. Cuando permites que la tensión se acumule sin control, cada problema parece más grande de lo que realmente es. Pequeñas dificultades se convierten en crisis, y antes de que te des cuenta, estás actuando con impulsividad en lugar de con racionalidad. El estoico comprende que no se trata de evitar el estrés, sino de aprender a enfrentarlo con disciplina y claridad mental. No permitas que las emociones dominen tu conducta. El autocontrol es la clave para no perder la perspectiva. Mostrar emociones descontroladas ante el estrés es un signo de debilidad. No significa que debas reprimir lo que sientes, sino que debes canalizarlo de forma constructiva. Cuando reaccionas con frustración, enojo o ansiedad, no estás resolviendo el problema, solo estás alimentando el caos. La acumulación de tensión te vuelve frágil, fácil de provocar y más propenso a tomar decisiones equivocadas. El estoico, en cambio, se mantiene firme como una roca en la tormenta. No importa cuán fuertes sean los vientos externos, su temple no se quiebra porque su fortaleza proviene del interior. Si no tomas el control de tu estrés, éste tomará el control de ti. El autocontrol no significa indiferencia, significa dominio de uno mismo. No puedes permitir que cada inconveniente te altere, que cada obstáculo te desestabilice. La vida está llena de desafíos, y cada uno de ellos es una oportunidad para fortalecer tu carácter. El estrés no es el problema es tu reacción ante él. Si lo ves como un enemigo, te consumirás. Si lo ves como una prueba para templar tu mente, te fortalecerás. Dedicar tiempo a reducir la tensión no es una distracción, es una estrategia. No puedes rendir al máximo si tu mente está constantemente sobrecargada. No es una señal de debilidad tomarte un momento para despejarte, sino de inteligencia. La reflexión, la actividad física, la lectura o simplemente el silencio pueden ser herramientas poderosas para mantener el equilibrio. Un guerrero no entra en batalla sin antes preparar su cuerpo y su mente. De la misma manera, no puedes enfrentarte a la vida sin antes fortalecer tu resistencia mental. Hacer una pausa antes de reaccionar es una de las tácticas más poderosas del estoicismo. No actúes en el momento de mayor tensión, porque ahí es cuando eres más vulnerable a la irracionalidad. Si sientes que el estrés está a punto de dominarte, aléjate, respira y retoma la situación con una mente más clara.
Marco Aurelio decía que si algo externo te perturba, no es el evento en sí, sino tu juicio sobre él. Y ese juicio está bajo tu control. No permitas que la prisa o la presión de otros te empujen a actuar sin pensar. El que domina sus reacciones es siempre más fuerte que el que se deja arrastrar por ellas. No confundas rapidez con efectividad. Muchas veces, la mejor respuesta es la que se da con calma y con perspectiva. Cada vez que te enfrentes a una situación de alto estrés, pregúntate: ¿cómo respondería alguien con absoluto control de sí mismo? Esa es la actitud estoica que debes cultivar. El estrés es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todo depende de cómo elijas enfrentarlo. No seas esclavo de tus emociones. No dejes que el entorno dicte tu estado mental. Si quieres ser verdaderamente fuerte, aprende a dominar la presión sin que ésta te domine a ti. En cada dificultad hay una oportunidad para demostrar tu carácter. Actúa con serenidad, con firmeza, con lógica. Es en los momentos de mayor estrés donde se revelan los verdaderos líderes, los verdaderos sabios, los verdaderos estoicos. Número 8. En entrevistas o presentaciones importantes. En una entrevista o presentación importante, la forma en que te perciben es tan crucial como lo que dices. Si permites que la ansiedad se apodere de ti, estarás enviando un mensaje de inseguridad y falta de preparación, aunque no sea cierto. No se trata de ignorar los nervios, sino de evitar que dominen tu lenguaje corporal y tu discurso. La confianza no es algo que se improvisa en el momento, es el resultado de la preparación y el control de tu estado mental. Un estoico entiende que las emociones no pueden dictar su desempeño, porque sabe que lo que importa es lo que puede controlar, su enfoque, su claridad y su actitud. La ansiedad es un reflejo del miedo al juicio ajeno. Nos preocupa lo que los demás puedan pensar de nosotros, cuando en realidad la mayoría está demasiado ocupada en sus propias preocupaciones como para analizar cada detalle de nuestra actuación. Pero si muestras inseguridad, la gente lo notará. Las emociones desbordadas transmiten un mensaje de falta de dominio, de alguien que no confía en su propio valor. Un líder, un profesional o cualquier persona que quiera causar impacto debe proyectar calma, no agitación. La solidez de tu carácter se mide en cómo manejas la presión, no en cómo te sientes internamente. Antes de una entrevista o presentación, la clave está en la práctica. No puedes confiar en que las palabras simplemente fluirán en el momento si no has preparado previamente lo que vas a decir. La improvisación sin experiencia es un riesgo innecesario. Un estoico ensaya mentalmente cada posible escenario, analiza cómo respondería ante preguntas complicadas y se entrena para mantener la compostura ante cualquier situación inesperada. Si algo te toma por sorpresa, que no sea porque no te preparaste, sino porque era realmente impredecible. Y aún en esos casos, el control sobre tu mente sigue siendo tu mayor fortaleza. Respirar profundamente es una técnica simple, pero poderosa. Cuando el cuerpo está en tensión, la respiración se vuelve superficial y acelerada, enviando señales de alarma al cerebro. Controlarla es una manera de recordarle a tu mente que no hay peligro real, solo un reto que debes superar con firmeza. Cada inhalación profunda es un recordatorio de que el momento presente es lo único que importa y que la ansiedad es solo un ruido en el fondo que no merece tu atención. No permitas que tu respiración traicione tu autocontrol. Usa este hábito para anclarte en la calma antes de hablar. La confianza no es arrogancia, es certeza en lo que sabes y en lo que eres capaz de hacer. No necesitas demostrar nada con exageraciones o discursos rebuscados. Habla con claridad, con seguridad, con dominio del tema. Si has estudiado, si has practicado, si has analizado lo que se espera de ti, no hay razón para dudar. El estoico no depende de la validación externa, porque su seguridad proviene de su propio esfuerzo. No importa quién esté frente a ti, no importa qué preguntas te hagan, tu valor no depende de la reacción de los demás, sino de la preparación con la que llegaste.
El miedo al fracaso es una trampa mental. Lo peor que puede pasar rara vez es tan grave como la mente lo hace parecer. Incluso si cometes un error, la clave es no aferrarte a él. La gente no recuerda cada palabra, sino la impresión general que proyectas. Si te equivocas pero sigues adelante con calma, demuestras resiliencia. Si titubeas y entras en pánico, refuerzas la inseguridad. La diferencia no está en el error, sino en cómo reaccionas a él. Un estoico nunca se deja vencer por un instante de duda. El dominio de ti mismo en una entrevista o presentación no es solo una ventaja competitiva, es una muestra de carácter. No esperes sentirte completamente cómodo, porque la incomodidad forma parte del crecimiento. Solo asegúrate de que tu nerviosismo nunca sea más fuerte que tu preparación. La mente entrenada para la serenidad no se deja llevar por la presión, sino que la utiliza como una oportunidad para demostrar su control. No se trata de impresionar, se trata de demostrar que eres dueño de ti mismo, y eso es lo que realmente deja huella en los demás. Número 9. Cuando enfrentas rutinas monótonas. La rutina monótona no es un enemigo, es una oportunidad. Muchos ven la repetición diaria como un castigo, como una trampa que los mantiene estancados, pero el estoico entiende que la repetición no es el problema, sino la percepción que se tiene de ella. No puedes esperar que cada día sea una aventura, pero sí puedes hacer que cada acción tenga propósito. La verdadera disciplina no se forja en momentos de inspiración, sino en la constancia de hacer lo que se debe, incluso cuando parece insignificante. No permitas que la monotonía te robe la perspectiva. No estás atrapado, estás construyendo. Las personas caen en el desánimo porque buscan emoción constante, sin entender que la vida real no funciona así. La emoción es pasajera. La rutina es la base. No puedes construir fortaleza mental si solo actúas cuando sientes motivación. Marco Aurelio nos recuerda que no hemos nacido para la comodidad, sino para la acción. Si tu día se repite de la misma forma, no lo veas como una condena, sino como un campo de entrenamiento. Cada tarea es una oportunidad para mejorar. Cada repetición es un paso más hacia la excelencia. No subestimes el poder de la consistencia, porque es lo que realmente transforma. Ver las rutinas como obstáculos solo genera frustración. En lugar de resistirte a la repetición, úsala para perfeccionar tu carácter. Cada vez que repites una acción, puedes hacerla mejor. Si trabajas en lo mismo todos los días, en lugar de quejarte, busca perfeccionar cada detalle. Si tus responsabilidades parecen simples o aburridas, conviértelas en un desafío. La excelencia no se alcanza en un solo acto, sino en la mejora continua de lo que ya haces. La repetición no es el problema, la falta de intención lo es. Enfócate en la calidad de cada acción, no en la cantidad de variaciones. La estabilidad emocional no viene de grandes cambios, sino del dominio de lo cotidiano. No esperes sentirte inspirado para actuar, porque la inspiración es inconstante. Lo que realmente te llevará lejos es la capacidad de mantenerte firme en lo que haces, sin importar que parezca repetitivo. Un estoico no se frustra por la falta de novedades, porque sabe que el progreso no siempre es visible de inmediato. La clave es mantener la disciplina sin desesperarse por resultados rápidos. No todo crecimiento se nota en el momento, pero cada esfuerzo acumulado da frutos con el tiempo. El trabajo diario sin desafíos aparentes no es una excusa para perder el enfoque. Si lo que haces parece repetitivo, entonces hazlo con más precisión, con más atención, con más intención. No puedes controlar si una tarea es monótona, pero sí puedes controlar la actitud con la que la enfrentas. La gente que se rinde ante la rutina es la que busca recompensas inmediatas sin entender que la paciencia es la verdadera clave del éxito. No importa cuán simple parezca tu día a día, lo importante es que lo enfrentes con el compromiso de hacerlo bien, sin importar cuántas veces se repita.
En la vida doméstica, muchas personas ven las tareas repetitivas como una carga en lugar de un privilegio. Quejarse de la monotonía del hogar es olvidar que la estabilidad es un regalo. La repetición de las responsabilidades diarias no es un castigo, es la base de un entorno funcional. No esperes que la emoción de lo nuevo te motive a actuar. Encuentra satisfacción en el dominio de lo que ya haces. Un hogar bien gestionado, una rutina bien ejecutada, es la manifestación del control sobre uno mismo. La diferencia entre alguien que se frustra con la rutina y alguien que la domina está en la perspectiva. La búsqueda de crecimiento personal sin resultados inmediatos es una de las principales razones por las que la gente abandona sus objetivos. Se impacientan, quieren cambios drásticos y rápidos, pero no entienden que el progreso es lento y acumulativo. Un estoico no mide su avance por lo visible, sino por su capacidad de mantenerse constante sin importar la velocidad del cambio. Si tu rutina parece repetitiva, en lugar de desesperarte, úsala como un recordatorio de que cada pequeño paso cuenta. La grandeza no se construye en un día, sino en la constancia de hacer lo correcto sin esperar gratificación inmediata. No permitas que la monotonía sea una excusa para perder el control. Si cada día parece igual, entonces aprovéchalo para perfeccionarte. Usa la repetición como una herramienta para fortalecer tu mente, en lugar de verla como una barrera. La rutina no es el enemigo, el verdadero obstáculo es la falta de disciplina. Mantente firme, encuentra propósito en cada acción y recuerda que el dominio de la vida comienza con el dominio de lo cotidiano. Número 10. Cuando el problema no es realmente grave, la mayoría de las cosas que te preocupan hoy serán irrelevantes en poco tiempo. La mente humana tiende a exagerar los problemas, a convertir inconvenientes menores en crisis personales. El estoico no se deja atrapar por esta trampa. Antes de reaccionar con frustración, analiza la situación con lógica. ¿Es realmente tan grave? ¿Merece una respuesta emocional intensa? La respuesta en la mayoría de los casos es no. Lo que parece urgente en el momento visto con perspectiva casi nunca es tan importante. Si no va a importar en 5 años, entonces no merece tu angustia ahora. El problema no es el evento en sí, sino cómo lo interpretas. La impuntualidad de alguien, un malentendido en el trabajo, un comentario fuera de lugar. Todo eso son pequeñas piedras en el camino que no deberían alterar tu estado mental. Si reaccionas con enojo, ansiedad o impaciencia a cada obstáculo, estás entregando tu paz a factores externos. Un estoico entiende que la calma es una elección. La vida no te debe comodidad ni perfección, y cuanto antes aceptes eso, más fácil será mantener la compostura ante lo inesperado. El primer paso para dominar las emociones es evaluar si realmente vale la pena reaccionar. Antes de dejar que la frustración tome control, hazte una simple pregunta. ¿Esto afectará mi vida en 5 años? La mayoría de las veces la respuesta será negativa. Entonces, ¿por qué darle poder sobre tu tranquilidad? La mente busca dramatizar porque quiere sentirse ocupada, pero tú tienes la capacidad de ponerle un límite. No te dejes arrastrar por la narrativa de la urgencia, cuando en realidad lo que está sucediendo es insignificante. Los retrasos y los inconvenientes menores son pruebas constantes de paciencia. Llegar tarde a una cita, perder un autobús, que algo no salga exactamente como lo planeaste, son cosas que le ocurren a todos. No es una tragedia, es simplemente parte de la vida. Quejarte o enfadarte no cambiará nada. Solo hará que desperdicies energía en algo que no puedes controlar. La clave está en preguntarte, ¿qué puedo hacer ahora? Si puedes solucionarlo, hazlo sin dramatizar. Si no puedes, entonces acéptalo y sigue adelante. No conviertas pequeños desajustes en un motivo de sufrimiento innecesario. En el trabajo, muchos problemas parecen más grandes de lo que realmente son. Un error en un informe, un comentario del jefe, una tarea que no salió como esperabas, nada de eso es el fin del mundo. Lo que importa no es el problema, sino
cómo respondes a él. Si te dejas llevar por la preocupación o la rabia, perderás claridad para resolverlo. En cambio, si mantienes la calma y aplicas la razón, encontrarás una solución con mayor facilidad. No permitas que el entorno dicte tu estado mental. La estabilidad emocional es lo que diferencia a quienes simplemente reaccionan de quienes realmente dominan su vida. Las discusiones triviales son una de las formas más comunes de desperdiciar energía emocional. Pelear por detalles insignificantes, responder con agresividad a una opinión diferente o aferrarse a ganar un argumento rara vez conduce a algo positivo. Pregúntate, ¿es esto realmente importante o solo estoy reaccionando desde el ego? La mayoría de las veces lo mejor es dejarlo pasar. Elegir la calma no es debilidad, es sabiduría. No necesitas demostrar que tienes razón en cada momento. Necesitas demostrar que eres dueño de ti mismo. La vida es impredecible, pero tu respuesta ante ella no tiene por qué serlo. Si entrenas tu mente para ver las cosas con perspectiva, evitarás caer en el drama innecesario. Mantener la compostura no significa ser indiferente, significa elegir qué merece tu energía y qué no. No permitas que lo insignificante robe tu paz. Un estoico no es alguien que no siente, sino alguien que decide cuándo y cómo reaccionar. La fortaleza verdadera se demuestra en la tranquilidad con la que enfrentas lo cotidiano. Número 11. Cuando la emoción no resuelve el problema. Cuando enfrentas una situación difícil, la emoción puede parecer una respuesta natural, pero rara vez es la solución. La filosofía estoica enseña que expresar emociones sin propósito no resuelve nada, solo amplifica el problema o desvía la atención de lo que realmente importa, la acción racional. Muchas personas creen que desahogarse o reaccionar emocionalmente es sinónimo de solucionar el conflicto, pero en la mayoría de los casos solo genera más caos o dependencia de factores externos. La emoción descontrolada no cambia la realidad. Lo único que la transforma es la forma en que decides actuar. En el estoicismo, el autodominio es fundamental. No se trata de reprimir las emociones, sino de entenderlas, procesarlas y decidir si expresarlas contribuirá a la resolución del problema. Si gritas en una discusión, ¿acaso la otra persona cambiará de opinión? Si te quejas constantemente de una circunstancia adversa, ¿eso hará que la dificultad desaparezca? La respuesta es no. Expresar emociones sin dirección solo te mantiene atrapado en el problema en lugar de impulsarte hacia la solución. Epicteto lo decía claramente, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. Si entiendes que las emociones son reacciones y no mandatos, puedes elegir qué hacer con ellas. Antes de dejarte llevar por una emoción, pregúntate si expresarla cambiará en algo la situación. Si no aporta valor, si no genera una solución concreta, si solo busca alimentar el ego o buscar validación externa, entonces es mejor contenerla. No se trata de negarla, sino de procesarla internamente primero. En lugar de reaccionar de inmediato con enojo o frustración, da un paso atrás y analiza cuál es la mejor acción posible. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, imaginando con anticipación las dificultades para enfrentarlas con mayor serenidad. Este ejercicio ayuda a evitar que las emociones gobiernen tus decisiones. Cuando enfrentes un problema, busca soluciones antes de compartir tus sentimientos negativos con otros. Muchas veces, hablar de la dificultad sin intención de resolverla solo refuerza el estado emocional negativo. En lugar de buscar consuelo inmediato, usa la razón para evaluar las opciones disponibles. Marco Aurelio aconsejaba recordar que el ser humano tiene la capacidad de elegir cómo responder ante cada desafío. Pregúntate, ¿este sentimiento me ayuda a solucionar el problema o solo lo prolonga? ¿Estoy actuando desde la razón o desde la emoción? Al hacer estas preguntas, te das el espacio para responder con claridad en lugar de reaccionar impulsivamente.
Hay momentos en los que expresar emociones puede ser útil, pero solo cuando se hace con propósito. Si estás en una conversación importante, expresar tus sentimientos con calma puede facilitar la comunicación. Pero si lo haces desde el impulso, sin reflexión, solo generarás más conflictos. En una discusión de pareja, por ejemplo, expresar frustración sin control puede deteriorar la relación en lugar de fortalecerla. En una crisis laboral, quejarte con tus compañeros no mejorará la situación, pero buscar soluciones sí. Aprender a canalizar las emociones en acciones concretas es la clave para mantener la estabilidad en cualquier circunstancia. Cuando la vida te decepciona, la resiliencia es más útil que la queja. Los estoicos entendían que la adversidad es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No puedes controlar lo que ocurre, pero sí cómo lo enfrentas. La frustración, el enojo y la tristeza son respuestas naturales, pero si permites que te dominen, pierdes el control sobre tu vida. En lugar de lamentarte, pregúntate qué puedes hacer para mejorar la situación. La acción consciente es el camino para transformar cualquier circunstancia. Enfrentar los desafíos con serenidad y racionalidad es el principio estoico por excelencia. No permitas que la emoción sin control dirija tu vida. Practica la autodisciplina, procesa internamente antes de reaccionar y actúa con sabiduría. Solo así podrás enfrentar cualquier situación con claridad y fuerza. Número 12. Cuando construyes tu carácter. Construir tu carácter no es un acto espontáneo ni algo que sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de la autodisciplina constante, de la elección deliberada de la razón sobre la emoción. Los estoicos entendían que las respuestas impulsivas solo llevan al arrepentimiento, a la inestabilidad y a la pérdida de control sobre la propia vida. Un carácter fuerte se forja en la resistencia a las emociones descontroladas, en la capacidad de mantener la calma ante la adversidad y en la voluntad de mejorar, sin esperar reconocimiento externo. No se trata de cómo te sientes en el momento, sino de cómo eliges actuar a pesar de ello. La autodisciplina es el cimiento sobre el cual se construye una vida estable. Sin ella, estás a merced de tus emociones, reaccionando sin pensar, permitiendo que el entorno dicte tu estado mental. La verdadera libertad no es hacer lo que te apetece en cada instante, sino tener el dominio suficiente para actuar conforme a la razón. Marco Aurelio lo entendía bien. Si te duele por dentro, es porque permites que algo externo te afecte. El autodominio no significa reprimir las emociones, sino gobernarlas, decidir cuándo y cómo expresarlas de manera que no te perjudiquen ni te desvíen de tu propósito. Antes de buscar el crecimiento positivo, es esencial eliminar hábitos negativos. No puedes construir sobre una base inestable, no puedes aspirar a la grandeza si sigues atrapado en las mismas reacciones automáticas que te alejan de tu mejor versión. Identifica las costumbres que te llevan a actuar por impulso, procrastinar, reaccionar con ira, buscar validación en los demás. Cada uno de estos hábitos te aleja del control sobre tu vida. Epicteto decía que no eres tus emociones, sino quien decide qué hacer con ellas. La clave no es evitar sentir, sino evitar actuar sin pensar. Cuando enfrentes situaciones donde la emoción quiera tomar el control, detente. No respondas de inmediato. Un momento de pausa puede evitar una vida de arrepentimiento. En una discusión, vale la pena alzar la voz y perder el control solo por probar un punto. En una situación de tentación, ¿vale la pena ceder por placer momentáneo si eso debilita tu disciplina? La mayoría de los errores no provienen de la ignorancia, sino de la incapacidad de detenerse antes de reaccionar. El que gobierna su carácter no es aquel que nunca siente ira, sino el que elige no actuar con ira. El fracaso es una prueba de paciencia y resistencia. Muchos reaccionan con frustración, con culpa, con deseo de rendirse.
Pero el carácter se forja en la persistencia, en la capacidad de aprender de los errores sin caer en el lamento inútil. Si cada tropiezo es visto como una excusa para renunciar, nunca se avanza. En cambio, si se toma como una oportunidad de mejora, cada obstáculo se convierte en un peldaño más en la construcción del carácter. Séneca afirmaba que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Sin dirección, sin un propósito firme, cualquier golpe te desviará del camino. No permitas que el ego dicte tu comportamiento en los momentos de conflicto. En discusiones, en desacuerdos, la necesidad de tener la última palabra o de demostrar superioridad solo te debilita. Un carácter sólido no busca imponerse, sino comprender y actuar con prudencia. No es signo de fortaleza gritar más alto, sino mantener la serenidad cuando todos los demás han perdido el control. La paciencia y la reflexión son armas más poderosas que la ira o la impulsividad. Quien domina su temperamento domina su destino. Construir tu carácter es un proceso diario. No es algo que logras y se mantiene solo, sino una práctica constante de autodisciplina, reflexión y control. Cada día es una oportunidad para fortalecerlo o debilitarlo. Elige con sabiduría, porque cada acción moldea lo que eres. Número 13. Cuando la respuesta emocional es automática. A menudo nuestras respuestas emocionales no son decisiones conscientes, sino reacciones automáticas que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Estos patrones emocionales automáticos surgen sin que los decidamos intencionalmente. Y en muchas ocasiones nos encontramos reaccionando de manera desproporcionada a una situación que, desde una perspectiva racional, no justifica tal emoción. En el estoicismo, entender que las emociones surgen de percepciones internas y no de los eventos externos es fundamental para aprender a controlarlas y transformarlas. El concepto central aquí es que, si bien las emociones son naturales, nuestra reacción ante ellas es algo que podemos controlar. El estoicismo enseña que no debemos ser esclavos de nuestras emociones, sino que tenemos la capacidad de analizar y reflexionar sobre ellas. Al darnos cuenta de que muchas de nuestras respuestas emocionales son automáticas, podemos comenzar a cuestionar su validez y cambiar nuestra reacción. Cada vez que reaccionamos impulsivamente, es como si estuviéramos permitiendo que un patrón aprendido del pasado gobierne nuestras respuestas, en lugar de elegir una respuesta consciente y racional. Una de las primeras formas de abordar este desafío es observar con atención nuestras respuestas emocionales. Es importante tomarse un momento para identificar qué situaciones o estímulos disparan estas reacciones automáticas. Tal vez sea un comentario de alguien, una situación en el trabajo o una interacción social. Al observar estos desencadenantes, podemos empezar a ver patrones que se repiten, como una ira desproporcionada ante una crítica menor o una ansiedad que surge en situaciones sociales sin una razón clara. Estos momentos nos invitan a preguntarnos si la emoción que sentimos realmente tiene algo que ver con el momento presente o si estamos proyectando experiencias pasadas. A menudo, las emociones que surgen de manera automática no tienen nada que ver con la situación actual. Por ejemplo, podemos sentirnos enfadados por un comentario que no es más que una expresión inocente de alguien más, pero si esa reacción de enojo está relacionada con experiencias pasadas, como haber sido criticados de manera injusta en nuestra niñez, nuestra reacción está influenciada por ese recuerdo. El estoicismo nos invita a ser conscientes de esto, a cuestionar la validez de la emoción y a preguntarnos si esta reacción se ajusta a lo que realmente está ocurriendo. Al hacerlo, podemos tomar control sobre nuestras respuestas y elegir una forma más racional de reaccionar. Un aspecto clave del estoicismo es la autorreflexión y el autocontrol.
La autorreflexión es el proceso de mirar hacia adentro, examinar nuestras emociones y analizar por qué reaccionamos de determinada manera. ¿De dónde viene este enojo, esta ansiedad o este miedo? ¿Está basado en una situación pasada o en la realidad del momento? Este tipo de reflexión nos permite comprender mejor nuestros propios mecanismos emocionales y reconocer los patrones automáticos que guían nuestras respuestas. A medida que nos volvemos más conscientes de estos patrones, podemos empezar a elegir conscientemente cómo reaccionar, en lugar de dejar que nuestras emociones nos controlen. Cambiar nuestra programación emocional no es un proceso fácil ni rápido. Requiere práctica constante y la voluntad de cuestionar nuestras reacciones y pensamientos automáticos. Cada vez que nos encontremos reaccionando de manera automática, podemos tomar un paso atrás, observar nuestras emociones y hacer una pausa para elegir una respuesta más racional. Es un ejercicio de control y de disciplina mental que el estoicismo promueve como una forma de vivir una vida más tranquila y equilibrada. Algunas situaciones comunes en las que las emociones automáticas pueden surgir incluyen, por ejemplo, un enfado desproporcionado ante comentarios que, de forma objetiva, no tienen la intención de causar daño. Este tipo de reacción a menudo proviene de experiencias pasadas, como haber sido ridiculizados o despreciados en el pasado. En estos casos, el estoicismo nos enseña a observar la situación con claridad, cuestionar si la reacción es justa y entender que no tenemos que ser esclavos de esa emoción. Otro ejemplo común es la ansiedad en situaciones sociales. Muchas veces, las personas experimentan ansiedad sin razón real, simplemente por la anticipación o el miedo al juicio de los demás. El estoicismo nos anima a cuestionar estos miedos y a darnos cuenta de que el juicio de otros no tiene control sobre nuestra paz interior. Aprender a enfrentar estas emociones sin dejarse arrastrar por ellas es una habilidad clave que se desarrolla a través de la autorreflexión y el autocontrol. Número 14. En situaciones de liderazgo. En el liderazgo, el control emocional es fundamental. Un líder que muestra emociones como miedo, duda o enojo ante su equipo puede socavar la confianza y la moral del grupo. Esto no significa que un líder deba reprimir por completo sus emociones, sino que debe aprender a gestionarlas y a mostrarse como una figura confiable y estable, especialmente en momentos de adversidad. Las emociones visibles, especialmente las negativas, tienen un impacto directo en el ambiente del equipo y pueden afectar la productividad y el enfoque en los objetivos comunes. El miedo es uno de los peores enemigos de un líder. Cuando un líder muestra temor ante un desafío o incertidumbre, el equipo percibe esa inseguridad y se contagia de ella. Un equipo necesita líderes que transmitan confianza en sus decisiones y en su capacidad para gestionar situaciones complicadas. Si un líder muestra miedo, no solo se arriesga a perder el respeto de su equipo, sino que también puede generar un ambiente de ansiedad y falta de seguridad. La percepción de incapacidad puede volverse una profecía autocumplida, donde la falta de confianza del líder debilita aún más la cohesión y la efectividad del grupo. De igual manera, la duda también es peligrosa. Un líder que constantemente muestra incertidumbre o vacilación transmite el mensaje de que no está seguro de lo que está haciendo. El equipo, al percibir esta falta de firmeza, puede comenzar a cuestionar las decisiones del líder y, peor aún, sus propias capacidades. Un equipo de trabajo prospera cuando tiene un líder que sabe hacia dónde se dirige, que tiene una visión clara y que es capaz de tomar decisiones con firmeza, incluso si éstas son difíciles. La duda genera paralización y evita que el equipo avance con determinación. El enojo es otra emoción que un líder no debe mostrar públicamente. El enojo puede ser visto como una pérdida de control y como una señal de debilidad.
Un líder que se enfurece fácilmente pierde la capacidad de resolver problemas de manera constructiva. Además, el enojo genera divisiones, crea tensiones innecesarias y, sobre todo, destruye la confianza en la capacidad del líder para manejar situaciones de forma racional y serena. Las emociones intensas, como la ira, pueden contaminar el ambiente de trabajo y desmotivar al equipo, ya que éste se siente constantemente en un estado de alerta. Lo que un líder debe hacer en lugar de mostrar estas emociones es ser el pilar emocional del equipo. Esto significa proyectar serenidad, calma y confianza, incluso en los momentos más difíciles. El líder estoico entiende que la adversidad es una oportunidad para mostrar fortaleza, no solo personal, sino también para inspirar y motivar a su equipo. La serenidad de un líder transmite seguridad, y la seguridad es clave para el rendimiento y la cohesión del equipo. Cuando el líder mantiene la calma, incluso bajo presión, el equipo se siente respaldado y capacitado para enfrentar cualquier desafío que surja. Un líder debe aprender a separar sus emociones personales de su rol de líder. Aunque es natural sentir miedo, duda o enojo, un líder debe ser consciente de cómo sus emociones afectan el ambiente y el rendimiento de su equipo. La clave está en practicar el autocontrol, un principio fundamental en el estoicismo, y entender que nuestras emociones no definen quiénes somos ni nuestra capacidad para tomar decisiones efectivas. Un líder debe ser como una roca firme, que a pesar de las olas del mar sigue en su lugar, manteniéndose fuerte y confiable para los demás. La confianza se construye no solo a través de las acciones, sino también a través de la manera en que un líder maneja sus propias emociones. Mostrar serenidad y confianza ante la adversidad no es solo una estrategia de liderazgo efectiva, sino que también es una demostración de autocontrol y madurez emocional. El líder estoico se enfrenta a los desafíos con claridad de pensamiento y mantiene su enfoque en lo que está bajo su control. Las acciones, las decisiones y la actitud frente a las dificultades. Así, un líder que es capaz de manejar sus emociones de manera efectiva no solo fortalece su posición, sino que también crea un ambiente de confianza y seguridad para su equipo. Cuando el equipo percibe que su líder tiene el control de la situación y no se deja llevar por el miedo o la frustración, se siente más seguro y motivado para cumplir con sus responsabilidades y contribuir al éxito común. La calma y la serenidad del líder se convierten en un faro que guía al equipo, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Número 15. En situaciones de estrés, tomas acción en lugar de reaccionar. En situaciones de estrés, la mayoría de las personas tiende a reaccionar impulsivamente. El estrés activa una respuesta automática en nuestro cuerpo que nos empuja a reaccionar rápidamente, sin pensar demasiado. Sin embargo, como nos enseña el estoicismo, la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de tomar acción estratégica, no en reaccionar sin control. En lugar de ser dominados por nuestras emociones, podemos aprender a regularlas y actuar con claridad. Cuando estamos emocionalmente desregulados, como al recibir una mala noticia o al enfrentar un problema inesperado, la tendencia es que el cuerpo y la mente se sientan abrumados. Las emociones surgen de forma automática y nuestra reacción inmediata es, a menudo, desmedida. Sin embargo, si seguimos el ejemplo de los grandes estoicos, entenderemos que debemos dar un paso atrás en lugar de dejar que la impulsividad tome el control. Reconocer que estamos estresados es el primer paso crucial para evitar caer en una reacción impulsiva. La clave está en no permitir que el estrés defina nuestra respuesta. En lugar de dejar que la emoción nos controle, podemos tomar un momento para regular nuestra respuesta. Esto es algo que podemos hacer con herramientas sencillas pero efectivas. Por ejemplo, una de las prácticas más efectivas es la respiración profunda.
Al respirar profundamente, activamos el sistema nervioso parasimpático, lo cual nos ayuda a calmar el cuerpo y la mente. La respiración se convierte en un ancla, un punto de referencia para desconectar el estrés emocional y permitir que la mente recupere claridad. Además, hacer ejercicio es otra excelente herramienta para lidiar con el estrés. No se trata de hacer un entrenamiento extenuante, sino de moverse de manera que libere tensiones acumuladas. Un simple paseo o una serie de estiramientos pueden ayudar a reducir la carga emocional que estamos experimentando. La idea es poner distancia entre la emoción y nuestra respuesta, tomar control sobre nuestro cuerpo y nuestras reacciones. Una de las lecciones más valiosas que el estoicismo nos ofrece es la importancia de tomar decisiones desde la calma, no desde la emoción. A menudo, cuando estamos estresados, lo único que queremos es que el problema se resuelva rápido, lo que puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas que no necesariamente son las mejores. Por eso, los estoicos nos aconsejan postergar las decisiones importantes hasta que nuestro estado emocional esté más equilibrado. Un buen ejercicio es esperar antes de hablar, especialmente cuando las emociones están a flor de piel. Hablar desde el enfado o la frustración solo suele agravar la situación. Por eso, una regla que puedes seguir es esperar al menos unos minutos antes de responder. Esa pequeña pausa puede marcar la diferencia. En situaciones cotidianas, como cuando recibimos malas noticias, podemos practicar esta técnica de regulación emocional. En lugar de entrar en pánico, podemos tomarnos un momento para respirar y poner en perspectiva lo que está ocurriendo. El estoicismo nos enseña que lo que realmente importa no es el evento en sí, sino cómo decidimos interpretarlo y reaccionar ante él. Es importante recordar que el control está en nuestras manos, incluso cuando el mundo parece fuera de control. Enfrentar problemas inesperados también es una excelente oportunidad para practicar esta habilidad. Un cambio de planes repentino o un inconveniente en el trabajo puede desestabilizarnos, pero si respiramos profundamente y damos un paso atrás, podemos tomar decisiones más acertadas. La vida está llena de imprevistos y la manera en que reaccionamos ante ellos determinará nuestro bienestar. Si reaccionamos con calma, seremos capaces de encontrar soluciones más efectivas y menos estresantes. En el hogar, los conflictos familiares a menudo se desencadenan por reacciones impulsivas. Las emociones como el enojo o la frustración pueden hacer que respondamos de manera agresiva o hiriente, pero el estoicismo nos invita a tomar un enfoque más equilibrado. Al tomarnos un momento para respirar y pensar antes de hablar, podemos manejar el conflicto con mayor sabiduría y respeto, creando un ambiente más armonioso. Y antes de terminar, quiero que te tomes un momento para reafirmar tu compromiso. Escribe en los comentarios: hoy decido ser mi mejor versión. Soy estoico, porque este es el primer paso hacia una vida más plena y controlada. Recuerda, el cambio comienza con una decisión. Nos vemos en el próximo video.